Buenas, mi nombre es Amir Faraj, yo soy estudiante de Ingeniería Química y en esta ocasión vamos a hablar respecto a la corrosión. Más que todo en la parte de lo que es el diagnóstico, cómo identificarlo y qué tan importante sería el seguimiento en respecto a lo que es el mantenimiento. Bien, vamos a empezar aquí con esta pequeña introducción que tenemos acá en forma de slides que pasan, ¿no? Y podemos definir en forma muy simplificada que la corrosión es realmente como un monstruo, ¿no? O sea, lo consume todo. Y realmente son poquitos los agentes metálicos, de hecho se puede leer aquí, que son pocos los agentes metálicos, rezamos, que son pocos los agentes metálicos que pueden resistir ataques de los elementos más reactivos como el oxígeno o los compuestos halógenos, que dentro de los no metales son los que suelen ser más peligrosos para lo que son para los agentes metálicos. Y por ende, aquí se dice que es necesario un seguimiento y monitoreo del estado de estos para prevenir negligencias y accidentes. Me gustaría empezar con el ejemplo de lo que son las plantas petroleras, más que todo las plataformas petroleras del mar. Estos son ejemplos perfectos porque estas plataformas están en un ambiente muy hostil. En el día están expuestas a la luz del sol, que la luz del sol, el calor, es un factor bastante importante. Y están expuestas a la salitre, al mar, al aire. Creo que las plataformas petroleras son un ejemplo perfecto, además de que están hechas de acero en su mayoría. Entonces, continuando con la explicación, también tenemos lo que es la afinidad, que la afinidad ya la hemos explicado muchas veces. Hay metales que se corroen más rápido que otros y esto depende de su potencial electroquímico. Aquí está, lo que facilita o dificulta su capacidad para corroerse. Mientras mayor sea el potencial electroquímico, más difícil se corroe. Y mientras menor sea su potencial electroquímico, bueno, evidentemente al contrario, más fácil se corroe. Ahora, es verdad que hay metales que incluso directamente no reaccionan, ¿verdad? Que no forman ningún tipo de compuesto con el aire o con casi la mayoría de los compuestos en los cuales se puede encontrar normalmente sin ponerse a jugar mucho con el laboratorio. Pero nuevamente estos metales generalmente suelen ser bastante costosos y dificultan su uso en lo que es en la industria. Un ejemplo de estos, para no irnos demasiado lejos, es el ferrotitanio. Pero el ferrotitanio, el nombre lo dice, tiene altas concentraciones de titanio y es bastante costoso no solamente comprarlo, sino su operación, o sea, su moldeo, su tratamiento. No es un metal sencillo. Ahora, los motivos que aceleran la corrosión, como ya sabemos, realmente corrosión se da por la presencia del oxígeno o uno que otro halógeno o algún compuesto que suele ser violento al momento de reaccionar con el metal para buscar estabilidad. Así que no es como si cualquier cosa generara corrosión, pero hay factores que lo pueden acelerar. La luz del sol por sí misma no va a generar corrosión, pero la luz del sol, el calor que se genera en el metal y la interacción que tiene con el aire, esto acelera de gran medida el proceso de corrosión. Y nuevamente el uso de equipo de máquinas, nuevamente el uso de las maquinarias, la exposición a las condiciones climáticas, aceleran lo que son los procesos de corrosión. El uso de la maquinaria también, porque nuevamente en el área de la explotación de recursos, nuevamente vamos a hablar de lo que son las plataformas petroleras, ya utilizan mucho, tienen que resistir las corrientes del mar, tienen que resistir lluvias, tienen que resistir las tuberías que están constantemente extrayendo material. Es un ejemplo donde se juntan todos los factores para generar una corrosión catastrófica. Y los factores que intervienen nuevamente son más que todos los entornos tropicales y las salitres en zonas costeras, pero como ya he dicho, en zonas oceánicas también. En los barcos, más que todo en los barcos, se puede notar cómo también hay un factor biológico, ¿no? Pero cómo la salitre daña el casco. Y nuevamente en el área industrial, que ya no sería tanto como en la explotación de recursos, sino ya en el tratamiento de dichos recursos explotados, ya sea como el tratamiento de metales, extracción, en el caso del titanio, utilizando el método de Kroll, se utiliza mucho lo que es el cloro para hacer reaccionar lo que sería la titanita o el rutilo, que es un mineral, son dos minerales de titanio que se suelen hacer reaccionar con cloro para formar tetracloruro. En situaciones normales no se puede simplemente utilizar
cualquier mineral, porque es una olla, es literalmente una olla de presión con mineral de titanio. Entonces el ambiente, subir tanto la temperatura en presencia de cloro junto a las altas presiones suele ser un ambiente bastante nocivo. Entonces a esto me refiero con la exposición a compuestos químicos, más que todo los compuestos químicos que se utilizan en la industria para la refinería o para obtener materia prima, como el titanio o como también la producción de ácido sulfúrico, que se utiliza un método que había leído hace tiempo, es dióxido de azufre en presencia de O2, en presencia de oxígeno y agua. Ahora, ¿cómo podemos empezar detectando ya la parte de diagnóstico? Y tenemos que para detectar el problema de la corrosión tenemos un método que es bastante simple, por así decirlo, y es que se pueden empezar a identificar por ojímetro, por observación, lo que es la deselaminación y la presencia de daño químico. Como ya he explicado, la corrosión es un proceso químico en juntas específicas. En este caso podemos ver donde en la foto podemos ver que la corrosión empezó muy probablemente en estas juntas se puede observar en estos puntos de soldadura, y se puede asumir que esto fue porque la soldadura fue hecha pero no fue protegida, y también podemos asumir que este metal es hierro muy bajo en carbono o directamente hierro sin carbono. Ya que se puede observar como no es por picadura ni tampoco por fisura, sino que es directamente una corrosión generalizada. Pero también hay casos donde incluso si es hierro casi elemental o hierro con una concentración muy bajita de carbono, existen casos donde no va a haber corrosión, pero estos están muy bien controlados. Y aquí hago énfasis en que es importante diferenciar el hecho de que todos los metales, el 90% de los metales, pueden oxidarse al factor de que si no hay un agente corrosivo, el metal no va a oxidarse, porque obviamente si no hay presencia de aire, si no hay ambiente, o sea, si las circunstancias no se prestan para iniciar el proceso de corrosión, lo que es el oxígeno atacando el metal, si el oxígeno no está presente, no va a haber corrosión. En el caso de lo que es dentro de un motor, hay aceite, y el aceite del motor funciona como una especie de pared sumado al poco aire que entra dentro de lo que son los cilindros, dentro del sistema del motor. La falta de aire junto a la presencia de aceite hace que la corrosión dentro del motor sea muy complicada, y esto se puede entender porque lo que son lo que es el cigüeñal, lo que son los pistones, muchas veces son fundiciones de hierro, que si bien tienen cierto porcentaje de carbono, el carbono puede detener o puede regular, o tal vez puede tener unas resistencias a la corrosión considerablemente superiores a las del hierro puro, al hierro elemental. Pero el hierro con carbono, lo que es el acero tradicional, el acero sin cromo o sin ningún metal enriquecedor, no representa una barrera real contra la corrosión. Al contrario, se va a oxidar, se va a derrumbar. El óxido de hierro es poroso aunque tenga carbono, y eso hace que se deslamine. La capa de pasivación es bastante más débil. La capa de pasivación del acero sin otro metal es bastante porosa, entonces el agua, la humedad, el aire puede empezar a rasgar esta superficie inerte, lo que es el óxido de hierro. Entonces, como decía, si no existen agentes corrosivos del metal, no puede oxidarse. En este caso, el interior de los motores corresponde al segundo caso. Al estar aislados por el aceite y recibir una cantidad controlada de aire en lo que es la combustión cuando el motor está funcionando, la maquinaria es capaz de resistir la corrosión, o más bien no hay que resistirla porque no hay presencia de oxígeno. Y aquí tenemos lo que había explicado al principio, hace un momento, del hierro de polvo, porque en este caso, en la foto que vemos aquí, podemos observar cómo está como dañada, cómo la escalera se ve completamente dañada, y esta imagen es de una plataforma petrolera. Podemos ver cómo las escaleras están en muy mal estado, y aquí hay una corrosión filiforme.
El diagnóstico de lo que es la corrosión filiforme es bastante básico, es bastante simple, porque literalmente solamente una capa de hidrocarburo en forma de óleo o algún tipo de acrílico o algún tipo de revestimiento no metálico, o sea, las capas pasivadoras de hidrocarburos, como el nombre lo dice, no son metálicas, empiezan a dañar el metal, pero como el metal en sí mismo no está dimensionado para soportar la presencia de oxígeno, se genera la corrosión desde abajo del metal pasando por el hidrocarburo, en este caso el óleo, que aquí está óleo en forma de pintura. Entonces toda la pintura se va como separando del metal y se puede observar cómo se va deshaciendo todo. Se va oxidando por debajo del metal y se genera como esta especie de relieve. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de los famosos acero inoxidable o lo que son los supuestos metales que resisten la corrosión, que son bastante engañosos en realidad el término de inoxidable? Lo que pasa en este caso es que el metal enriquecedor, el metal inoxidable en sí mismo, generalmente no es pasiva, es una capa pasivadora. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el acero inoxidable genera óxido de cromo por la presencia de cromo, que es el elemento fundamental, es el elemento estrella. Y en esta ocasión el cromo tiene un nivel de prioridad superior al del hierro. En ese caso, antes de que el hierro pueda formar un enlace con el oxígeno, el cromo hace el enlace. Esto genera una especie de capa que protege al metal, pero a diferencia de la capa de óxido de hierro, el óxido de cromo no se derrumba, sino que es bastante sólido, es más densa que el metal base. Y esto permite que los enlaces de oxígeno que traten de reaccionar sean rechazados automáticamente, porque el cromo, que es una capa de unas pocas micras de espesor, pero es más que suficiente para que el oxígeno no pueda volver a reaccionar. Ahora, con respecto a otra clase de aleaciones, vamos a leer aquí. El término inoxidable puede ser engañoso, nuevamente, pero realmente lo máximo que se puede alcanzar es una para nada modesta resistencia. Y esta resistencia, nuevamente, como yo dije, no es modesta, es bastante considerable. Y una de las cosas más bonitas de las aleaciones, en este caso del acero inoxidable, es que incluso si el acero sufre daños por estrés o fisuras, la presencia de cromo es más o menos homogénea en todo el metal. Eso significa que la capa pasivadora se va a reajustar a la fisura, al estrés o al daño apenas se haya generado el daño en el propio acero. Y esto, en lo que es el diagnóstico de corrosión, puede representar una ventaja, ya que el metal puede conservar sus propiedades y seguir siendo perfectamente funcional a pesar de que su estructura se vea dañada o medianamente comprometida. Hay cierto margen de error, porque en el caso de la corrosión por pilas de aire no va a ocurrir una pila de aire, porque no es una capa pasivadora no es una capa galvánica o alguna corriente impresa, no, sino que es genuinamente todo el metal está preparado para recibir un ataque se llama por electronegatividad, lo que es el ataque que realiza el oxígeno. Ahora, el latón y el bronce son dos aleaciones. El latón, zinc y cobre, y el bronce es estaño y cobre, que bueno, en este caso es un poco injusto, porque tanto el zinc como el estaño son metales que también presentan cierta resistencia al oxígeno, pero nuevamente son aleaciones que son inoxidables, no porque no reaccionen. En este caso entran los metales nobles, pero como el oro, el platino, el rodio, el iridio, el osmio, que son metales considerablemente más costosos y más extraños, que no suelen reaccionar directamente, no forman enlaces. En el caso del cobre y el estaño forman enlaces, pero la capa pasivadora de unas pocas micras basta y sobra para proteger el metal. Ahora, ¿qué ocurre en el caso? Este es el caso de las aleaciones. Ahora, ¿qué pasa con los galvanizados?
o lo que erróneamente se dice cromado, porque cromado es a base de cromo, pero en realidad el cromado, lo que es el galvanizado, se puede realizar con zinc, con vanadio, con cromo también, se puede, con cualquier metal que presente una diferencia lo que es el potencial electroquímico, ¿no? que uno sea superior al otro, eso ya es una potencial celda galvánica. En el caso de las capas pacivadoras no funciona así, porque tenemos el hierro galvanizado, que tiene una capa de zinc que inerte que protege el hierro. La cosa es que si la capa de zinc se expone a golpes, se expone a estrés, deformaciones, fisuras, el oxígeno va a reaccionar y va a empezar a dañar el hierro que estaba protegiendo el zinc. Entonces, es una buena opción, pero no es la mejor. Ahora, ¿en dónde radica todo lo que he explicado, lo que es la importancia de una inspección? Y es el daño por el estrés. Este realmente es uno de los factores que más intervienen, que más suelen generar problemas dentro de la industria, porque incluso el más fuerte de los aceros inoxidables tiene un punto de quiebre donde ya no solamente porque se oxide, sino porque ya la estructura completa se ve comprometida. Ya sea por el constante uso de la maquinaria o por que la infraestructura ya esté muy vieja o se haya recibido mucho abuso, pueden ocasionar pequeñas fracturas al doblarse, al vibrar o la mera interacción. Como ya explicado, en las plataformas petroleras ese constante sube y baja, los movimientos de la marea requieren que el acero tenga cierta flexibilidad para no partirse. Entonces no podemos utilizar un acero rígido para lo que son las construcciones en plataformas de petroleras que requieran este movimiento, que requieran cierto nivel de flexibilidad. Y esto lleva a que las inspecciones las inspecciones del estado de dichas construcciones, o nuevamente el equipo, porque no solamente son construcciones, puede ser equipo de maquinaria, requiere de sondeos de conductividad eléctrica y térmica. Aquí me refiero a que los óxidos, o más que todo el metal ya corroído, presenta resistencia ante el traslado de calor o de electricidad. ¿Por qué pasa esto? Porque los óxidos, una vez formado el óxido, el metal pierde su integridad y resulta que genera enlaces con el oxígeno oxígeno o cualquier otro no metal, y esto genera como una especie de separación, o sea, daña la estructura cristalina compacta, porque los enlaces metálicos son muy compactos, los átomos están muy juntos y están intercambiando electrones uno con otro. Entonces este intercambio de electrones y esta compactación cristalina, porque los metales en realidad son cristales enormes compactados, que incluso pueden ser flexibles de lo juntos que están, permite un intercambio de energía entre los electrones y el calor, caso que no pasa con los no metales. Y cuando se forma una sal, un óxido, el metal pierde su integridad y pierde esta capacidad de generar, de conducir energía. Y justamente por eso se hacen esta clase de sondeos eléctricos y térmicos, porque si los valores tabulados del metal o del acero en cuestión no corresponden al sondeo eléctrico o al sondeo térmico, más que todo el eléctrico, implica que ya hay una presencia de corrosión. Pero estos dos casos se utilizan más que todo cuando no es tan visible el daño de la estructura, o sea, cuando no es visible el metal en sí, ya sea porque está en tuberías, ya sea porque el metal se encuentra en lugares muy hostiles, ya sea porque el metal se encuentra dentro del concreto o cualquier otro motivo. En otro pero también está el otro método que es perfectamente viable, que es los chequeos visuales, que se puede observar cuando el metal ya está en mal estado, donde ya se observan ciclos de derrumbe, picadura, que la picadura es importante entender que picadura es bastante más grave que filiforme, porque filiforme es cuando la corrosión es generalizada y afecta a todo el metal, pero está por debajo de una capa pasivadora de hidrocarburo. En cambio, por picadura puede deberse a un estrés o a un movimiento que ha logrado generar un corte de flexibilidad en el metal, es decir, que el metal haya sido doblado pero no puede regresar a su forma original. El caso de las picaduras, es bastante delicado, porque genera que ya es que la estructura de metálica está gravemente comprometida.
o la deslaminación por galvanización. En el caso de las plataformas petroleras, nuevamente se puede presenciar estas dos y bastante seguido, porque nuevamente las plataformas petroleras tienen mucha vibración. Esto genera un enorme estrés y genera mucho movimiento en el metal, generando las fisuras dentro de la estructura y generando corrosión por picadura. Y el otro caso es la delaminación por galvanización, que se generan pilas galvánicas, ya sea por contacto entre metales en presencia, por exposición de un electrolito. En este caso, si estamos hablando de plataformas petroleras, nuestro electrolito va a ser el agua salada. Las mejores opciones, en este caso, ya sería remover las piezas dañadas por unas nuevas. Un caso que me gusta mucho es que en la minería de oro hay mucha humedad, ¿no? Se utiliza mucha agua, hay presencia de barro, y es normal que las piezas, en este caso de las retroexcavadoras o de las bragas, se vean comprometidas. Estas piezas generalmente están hechas de acero, o sea, acero, no sin carbono. Entonces, aquí hay dos opciones: o se cambia la pieza completa, o lo que se suele hacer para recortar costes, pero sería una mala práctica, o por lo menos una práctica meramente cuestionable, es la abrasión. Generalmente se utilizan herramientas de abrasión para dañar, o sea, para terminar de destruir la zona que se vio comprometida, la zona que presenta corrosión o herrumbre, y directamente, como vemos aquí en el video, se suele soldar, se suele soldar otras partes de metal, o se suelen reparar de X o Y forma. Más que todo se utiliza lo que es la soldadura, pero generalmente la abrasión es una opción que no es la mejor que hay, pero soluciona el problema de cuando hay una parte de la maquinaria comprometida. Ahora, si quieres saber más, aquí hay un video que explico que es bastante didáctico, ¿no? Donde se explica el tema de la interacción entre el oxígeno y los metales y la ventaja que suele tener uno sobre otro. Aquí hace una exposición entre el acero y el acero inoxidable para que se entienda mejor. Realmente el tema de lo que es inoxidable es solamente un término para referirse a resistencia de corrosión. Y aquí encontré una especie de slideshare, una presentación de la propia universidad, de la Universidad de Santiago Mariño, desde hace unos cuantos años, que se la vi bastante completa y es un poquito más técnica, no es tan informal o no es tan básica como la que expuse ahorita, que es para dar una idea general del mecanismo de corrosión. Aquí no, aquí se explica un poco más detalladamente cada caso. Ahora, vamos a hacer un reconteo, y realmente los metales inoxidables siempre están oxidados, justamente, solo que la capa oxidadora no vuelve a reaccionar, el caso de los aceros inoxidables. Ahora, la corrosión se da por acción de la presencia de oxígeno en forma de aire o de agua. El agua es un factor bastante importante, ya que suele ser el primer agente que daña la capa pacificadora del acero sin cromo, o sea, suele ser el primero que entra en el metal y es lo que daña esta capa más porosa, lo que supuestamente protege, pero realmente he explicado que es bastante blanda y se puede dañar con facilidad. Pero el factor de estrés también pueden acelerar el fenómeno de la corrosión. Ahora, un diagnóstico y un chequeo realmente no es opcional, ¿ok? No es como, aunque se estén utilizando aunque se esté utilizando acero inoxidable, aunque se estén utilizando acero inoxidable con silicio, vanadio, cromo, molibdeno, magnesio, aluminio, ferrotitanio, cualquier acero que se emplee no es ajeno a la corrosión. Siempre se tienen que hacer estos chequeos para comprobar, ya sea visual o por sondeo eléctrico o térmico, en el que sea necesario, ya que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, los metales sufren daños. Por lo tanto, deben realizarse reparaciones y un constante seguimiento. Ahora, lo que es el diagnóstico de los metales corroídos puede ser nuevamente por la resistencia eléctrica, por lo que he explicado antes. Los valores eléctricos ya están tabulados, ya se conocen de la mayoría de los metales, o ya de por sí de todos.
y realmente se puede comparar cuando el metal está en buen o en mal estado. Y si hay más páginas relacionadas, estas son algunas que encontré que son bastante interesantes, y realmente espero que el recorrido les haya gustado el recorrido y que se pueda entender bien los mecanismos de corrosión y la relación que tienen a su constante diagnóstico. Muchas gracias.